Entramos en el último bloque de Poder Pensar con el espacio con la columna Doble Vía que inaugurábamos el martes pasado con Arturo Borges, que es director del Instituto de Seguridad y Educación Vial. Gracias, Arturo, nuevamente por estar con nosotros. Y hoy vamos a hablar un poco de la actitud del peatón. Creo que en el espacio anterior, en la columna anterior, hablábamos de cuál era el que más infringía las leyes o cuál era el más peligroso, si el peatón o el que conducía. En realidad estamos a veces en ambos papeles, nos tocan los dos papeles, ¿no? Sí, forman parte de la estadística, una estadística creciente, como hicimos el diagnóstico en el programa pasado, y que fundamentalmente en los dos casos, tanto por parte del conductor como del peatón, lo que media en el caso de un atropellamiento es la distracción. Es algún error técnico por parte de alguno de los dos que produce graves consecuencias, sobre todo para el peatón, que es la parte, digamos, más vulnerable del tema. Sí, siempre lleva las de perder, o por lo general las de perder el peatón, ¿verdad? Absolutamente. Y nosotros consideramos que muchas de las veces también el peatón tiene su culpa, por decir así. Es decir, no conociendo o no percibiendo el peligro de estar en una ciudad que el tránsito está un poco o bastante caótico, el peatón siempre tiene las de perder, sobre todo porque muchas veces no es respetado por los conductores y algunas veces la técnica del peatón no está sujeta a la realidad. Si cada día estamos hoy, cada día necesitamos más conductores seguros, ¿verdad? Y con técnica y habilidosos, ni que hablar que la situación del tránsito hoy amerita que el peatón también sea un sobre todo un hábil. peatón más atento, como decías, ¿no? Menos distraído y cuidándose más también en la calle, ¿no? Sí, exactamente, es decir, percibir el riesgo que corre, ¿verdad? El peligro. Las cosas han cambiado, la velocidad de los vehículos no hacen mucho ruido, hay gente que no percibe fácilmente la presencia de un vehículo, y esto hace que haya una estadística creciente. Si bien no toma estado público mayoritariamente, porque hoy está focalizado en otro lado, el peatón forma parte de esta estadística y muchas veces con consecuencias muy graves, sobre todo en el caso de los niños y los adultos mayores. Quizás no es un término muy académico, pero la gente anciana está sufriendo esto que está creciendo en velocidad, una ciudad que está creciendo día a día. Sobre todo para las personas mayores es más complicado calcular las distancias, ¿no? A veces calcular distancias de me da el tiempo para cruzar, no me da el tiempo para cruzar, largarse puede ser fatal. Sí, en el mayor, lo que vemos nosotros, por ejemplo, hay una actitud distinta a cruzar en una cebra que cruzar en una esquina. En cualquiera de los dos casos, para al niño le lleva más tiempo poder discernir a la distancia que viene un vehículo. Quizás le lleve 2 segundos, al mayor tomar la distancia en 1 segundo puede resolverlo. El niño, en forma particular, demora más, ve el tamaño del vehículo, quizás el ruido, pero cuando toma la decisión es mucho más lento que lo que hace el adulto. El adulto Lo que lo expone más. Sí, claro, y además que muchas veces cruza corriendo. Pero también a veces le hemos enseñado mal cómo utilizar esa parte de la calzada. Algo que a nosotros nos interesa en este programa tratar de difundir. Los cruces peatonales son lugares técnicos, evidentemente que le dan cierta preferencia o preferencia al peatón, pero debemos entender que también es un lugar de mucho riesgo, porque esos lugares técnicos están destinados a la calzada, están en la calle. Particularmente me querría referir, José, a lo que es la cebra. Nosotros vemos mucha gente como en una actitud temeraria utiliza la cebra agachando la vista y interrumpe el tránsito, escucha las frenadas, pero además cree que la cebra es un puente, que es una barrera. Sí, es una barra invisible que lo protege. Ahora, si te llega a agarrar uno de esos autos o viene distraído alguno de los que viene manejando, después Exacto. hay que pagar las consecuencias. Y parece ¿no? mentira hoy en los hospitales, a veces cuando hacemos pericias técnicas, la gente contesta, pero es una cebra, yo ya vino mi abogado, ya firmé, yo voy a hacer un juicio, y uno mira cómo está y realmente nosotros decimos, bueno, le hubiera convenido esperar 1 segundo más, ver si venía un vehículo y no estar en las condiciones que está ahora. Claro. Pero, sobre todo cuando se hace con niños también, Arturo, muchas veces se cruza con niños, ¿no? Y peor, es decir, somos muy mal ejemplo en el cruce a los niños. Le hemos enseñado a la gente que cruce por esos lugares, pero no le hemos enseñado cómo, en qué tiempo y en forma. Y el artículo 11.5, si lo leyéramos y lo distribuimos en las escuelas y le decimos a los maestros que en la vía pública enseñen a cruzar, van a explicar de que nadie puede entrar a un cruce peatonal de manera súbita. Es decir, o de manera uno puede venir imprevista. caminando y largarse como viene por la cebra, Por que supuesto. es lo que mucha gente hace. Por supuesto, porque dentro de la normativa está en aquello de que al peatón debe cumplir ciertas normas básicas. Primero, no dañar. Segundo, tratar de no ser dañado, ¿verdad? Y no dañarse a sí mismo. Y una de esas reglas
que quizás no están escritas, pero que son de sentido común, es decir, bueno, antes de ponerme en riesgo, evidentemente, si soy el que corro la peor parte, prefiero mirar. Básicamente, ¿qué es lo que se busca cuando uno llega a la cebra? Que quienes vienen lo vean, que quienes vienen conduciendo, dar un tiempo, frenarse, esperar a que haya como, bueno, por lo menos una visibilidad de quien viene manejando, de que esa persona va a cruzar, o el dudar también puede poner en riesgo a la gente. Sí, puede pasar por ahí también, es la duda. Sobre todo tengamos en cuenta esto, José, no todas las cebras están avisadas con tiempo y forma, Claro. Muchas están despintadas, en algunos casos en la noche hay serios accidentes donde el peatón consideró que el conductor que viene por ahí conoce que hay una cebra y nadie viene a las 3 de la mañana en una zona que no conoce buscando cebras. Claro. Entonces, como acá cometemos el error de avisar la cebra o el conflicto en el lugar del conflicto, se ha transformado la cebra en una trampa mortal para el peatón muchas veces y una sorpresa para el conductor. Entonces tenemos acá una confluencia de cosas que hacen que se provoque un hecho desgraciado cuando quizás se podía haber evitado. Arturo, tenés algo para mostrarnos que es un video que tiene que ver con la velocidad del auto y la cebra, ¿verdad? Exacto, o en la esquina. No hay diferencia técnica jurídica cruzar en la cebra o cruzar en la esquina, pero aquí podemos mostrar lo que significa, viniendo a determinada velocidad, en este caso a 70 km por hora, lo que significa el impacto. En el segundo vemos un auto a más velocidad. Claro, ¿verdad? a 90 km por hora. Esto podría ser un caso en la Rambla, es decir, las lesiones son mucho mayores, diríamos que mortales. Entre 45 y 50 km por hora en un atropellamiento tiene las mismas posibilidades de vivir que de morir el peatón, no teniendo alguna enfermedad crónica. Pero a partir de los 50, 55, 60 km por hora podemos decir que el peatón está muerto. Por eso muchas veces nosotros pensamos, bueno, la gente se queja de que queremos bajar la velocidad a la ciudad. Y si tenemos 75 en Avenida Italia o en la Rambla, nosotros decimos, no, está bien que sea 60 o 45. Porque las velocidades no se ponen en función del cuentakilómetro que yo tengo en mi auto o de lo máximo que da. Ahora, en la Rambla te puedes aburrir de ver gente a muchísima velocidad por encima de lo que está permitido. Obviamente, y José, tenemos cebra. En lugares de alta velocidad la cebra no puede coexistir. Porque además si respetásemos los márgenes o los límites que están impuestos, pero no, tenemos alta velocidad en una ciudad. ¿Qué distancia precisa alguien que viene, por ejemplo, como podemos ver en la Rambla, 70, 80 kilómetros por hora para poder frenar cuando ve la cebra? A 50 kilómetros por hora, que es una velocidad media, que todo el mundo anda más de eso, estaríamos precisando entre tiempo de reacción y detención total casi 25 metros. Eso viniendo el conductor en plenas facultades físicas, que los frenos funcionen bien, el pavimento esté seco y las cubiertas también en óptimas condiciones. Como mínimo 25 metros, pero a 70 ya estamos hablando de arriba de 30 y pico de metros. Casi media cuadra. Por supuesto, entonces no entendemos cómo la gente se tira a la cebra sin mirar y además otra cosa, cuando yo bajo a la calzada, no solamente tengo que ver quiénes se detuvieron, sino seguir viendo si el resto del sistema del tránsito percibe mi posición. Claro. Muchas veces frena el auto que viene más cerca, pero el que viene atrás por el segundo carril no ve a la persona que está cruzando. Exacto, lo hace distraído. Entonces, la recomendación es, cuando vayamos a cruzar, mirar los autos cómo se detienen y el resto del tránsito que pueda venir detrás también se detiene. Algo que me gustaría, antes de terminar esta sección, José, estamos en época escolar. Y vemos que los niños todavía en algunos casos cruzan en la puerta de la escuela, parece que defendidos o creen estar defendidos por el cartel que dice de espacio escuela. Debemos hacer entender que los niños tienen que cruzar por las esquinas. El cartel en la puerta de una escuela no habilita el cruce. Y los padres y los docentes tienen que enseñar a sus chicos dónde cruzar y además ser el ejemplo y enseñarles que ese es el lugar mejor para cruzar. Y sobre todo algo importante, en esos lugares de las esquinas, los chicos están más defendidos porque cruzan en grupo. Y siempre el peatón está más defendido cruzando en grupo que haciéndolo de manera individual. Entonces, en esta época a nosotros nos gustaría dos cosas. Primero, que los padres observen dónde tienen que cruzar, les enseñen a los chicos cuál es el lugar más seguro, que quizás no es el más corto, porque por ahí tienen que caminar 10 o 15 metros más hasta la esquina, pero sí el lugar más seguro. Y otro tema, fijarse hoy aquellos que llevan sus chicos o son transportados por las camionetas escolares, por estas vans, si tienen la habilitación correspondiente, porque nos hemos enterado que todavía hay muchas que no han cumplido con lo que pide la normativa a través de la Intendencia. La Intendencia ha dado un plazo, pero parece ser que a partir de que comenzaron las clases ahora hay un silencio total.
nadie se preocupa por esto. Tenemos que seguir preocupándonos. Nos vamos a preocupar cuando tengamos que lamentar, como ha pasado de repente la vida de algún chico. Pero no podemos ir detrás del problema, como muchas veces lo decimos contigo aquí, ¿verdad? Bien, no hablamos, prácticamente no nos dio el tiempo, pero seguramente otro de los puntos conflictivos de los peatones es el cruce en los semáforos, ¿no? Que parece el lugar más seguro del mundo y a veces son también puntos de accidentes. Bueno, pero ¿no? acá los peatones, y si vamos a 18 de julio, parece que la luz no existe. Es decir, cruza la gente con roja como si fuera con la verde, y encima te torea ahora el peatón. Sí, a veces como pasa el auto o el vehículo que sea por un tubo de gente que está esperando a que pase para alargarse. Exacto, ¿no? Y ahí está la duda. Y en el caso del giro, por ejemplo, del vehículo, es bueno aclarar que ese tiempo es para los dos, es un tiempo para sociabilizar. La verde es más larga porque permite el cruce del peatón, pero además el giro del vehículo. Y esto es algo que en los próximos programas iremos delineando, sobre todo inclusive con una placa que veremos ahora al final, para ir adelantando qué es lo que nosotros vamos a tratar en el próximo. ¿Siempre tiene la culpa el peatón en caso de un atropellamiento? ¿El peatón está defendido en la cebra, en la esquina y en el semáforo? Bueno, vamos a ver nosotros los conductores, qué significa lo que nosotros llamamos tutela jurídica del peatón. Ahí la estamos viendo al aire en este momento en el gráfico. En ese gráfico nosotros podemos leer y vamos a poder inferir de esa lectura de que no siempre es así como lo acabamos de decir. Pero en el próximo programa, con todo gusto, vamos a explicar cuál es la responsabilidad jurídica de un conductor frente a la presencia de un peatón en la calzada. Gracias, Arturo, y nos reencontramos el martes que viene. Con todo gusto, José. Vamos cerrando por aquí Poder Pensar, nos reencontramos la próxima semana con más temas de actualidad.